el ex embajador y es juez, es embajador de Israel y en República Dominicana y el ex juez del Tribunal Superior Electoral, John Giuliani. Muy buenas, ¿cómo estás, querido amigo? Todo bien, gracias a Dios, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos a tu disposición para comunicarle al pueblo dominicano siempre la verdad de nuestra opinión sobre cada cosa. Claro. John, te he convocado por diversos temas. Hay temas jurídicos, hay un tema cotidiano y me gustaría tocarlo contigo. Mira, Montesquieu hablaba en el espíritu de la ley de la división de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo. Nuestro artículo 4 de la Constitución habla de esa división de los poderes, de que no puede haber intromisión en cada poder, de un poder a otro. Eso lo dice, eso lo fortalece el artículo 4 de la Constitución. Ahora, la pregunta va por lo siguiente. ¿Cómo tú ves la justicia en estos momentos y cómo tú ves la posible creación del Ministerio de la Justicia? Bueno, es un proyecto que el Poder Ejecutivo creo que va a enviar, o no sé si ya lo envió al Congreso Nacional. Habría que estudiarlo para uno saber el contenido del proyecto. Lo que sí ya yo tengo bien estudiado es el proyecto que llevó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, donde se trata la violencia contra la mujer y donde se trata también la ley orgánica. Son dos leyes orgánicas, una contra la mujer y otra que trata sobre el tráfico de personas, sí, y los migrantes ilegales. Después de yo haber leído esos dos proyectos, yo te puedo decir que prácticamente ahí con esos dos proyectos se está cumpliendo con la Agenda 2030 de la ONU. Y que si esos dos proyectos se aprueban tal y como están, lamentablemente eso determinará la fusión entre República Dominicana y Haití. O sea que según lo que usted expresa y pudo leer dentro de ese proyecto de ley, que sería una ley orgánica. Son dos leyes orgánicas. Dos leyes orgánicas, entonces sí. El trasfondo es una fusión. Es una fusión entre los dos países que está solapada, está oculta, en que supuestamente están legislando para proteger la violencia contra la mujer y para proteger y los niños y niñas y adolescentes y para proteger a las personas que son víctimas del tráfico de personas. Pero realmente lo que hay detrás de toda esa articulado de esas dos leyes orgánicas es la fusión entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué yo te digo esto? Sí. Bueno, porque dentro del articulado de esas dos leyes se establece que no podrá haber deportaciones de grupos vulnerables, como lo son los migrantes extranjeros y como son los grupos LGTB, si se comprueba que se ejerció violencia contra ellos. Y tienen algo más perjudicial para nuestro país, que es que esas leyes orgánicas establecen que se comparan en el rango constitucional con todos aquellos tratados de la ONU y de los organismos internacionales sobre el tema de protección de esos grupos vulnerables. Tiene rango constitucional, y si en ese rango constitucional chocan con los articulados de la soberanía nacional de República Dominicana consignada en nuestra Constitución, esas dos leyes orgánicas establecen que se impondrá la favorabilidad de la ley más beneficiosa para los grupos vulnerables. O sea, nos van a derogar los articulados de la Constitución Dominicana que establecen y protegen nuestra soberanía nacional al establecer en esa ley orgánica que si se compara con lo que dice la Constitución y se compara con las resoluciones aprobadas en la ONU para proteger a esos grupos, no se va a imponer la fuerza de nuestra Constitución, se va a imponer la fuerza de aquellos articulados que beneficien más a esos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Los migrantes extranjeros ilegales y los grupos LGTB. Porque hay una situación en estos momentos en Haití
Haití quedó acéfalo del poder político porque hubo un magnicidio. Entonces hay un primer ministro, pero existe una inestabilidad. Mira que le entraron a tiro los policías a una de las residencias del primer ministro. Entonces, todas esas personas que puedan pasar, que se puedan ver vulnerables como refugiados, ¿entrarían en esa parte? Claro, claro que sí. Es más, mira, estos proyectos establecen que la prensa no podrá hacerse eco de los inmigrantes que entran y que son aprendidos. Porque se consideran ellos. ¡Ey! ¿Cómo dame un minuto, espérate para yo. Mantener a esos grupos, o sea, que ellos lo enfocan como niños y niñas y adolescentes, y grupos vulnerables y mujeres violentadas, entre los que ellos entran, los dos grupos que yo te mencioné, se consideran que eso tiene que tener la favorabilidad de proteger la identidad de ese tipo de grupos. Y llegan tan lejos en esos dos proyectos que mandan a la Junta Central Electoral a emitirle cédula de identidad. Y sobre esa emisión de cédula de identidad para esos grupos migrantes no podrá la prensa hacerse eco para proteger la identidad de los grupos vulnerables. O sea, a ese tipo de cosas llega. Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, te voy a leer lo que dice el principio de no devolución, sí, para que la gente no piense que yo me estoy inventando esto. Dice, artículo 16, principio de no devolución. Se aplicará el principio del derecho internacional. Oye, ¿a qué tipo de principio están ellos haciendo uso? De no devolución de la posible víctima y sobreviviente de trata de personas, esclavitud en sus prácticas análogas, cualquier forma de explotación de con la prohibición de no retorno forzoso a su lugar de origen o estado previo de tránsito, lo cual no podrá realizarse por petición expresa de la víctima o sobreviviente, quien en caso de optar por la permanencia en la República Dominicana deberá ser beneficiada con la regularización migratoria y gozar de los beneficios de las ayudas y asistencias sociales que provee el Estado dominicano, mientras dure la permanencia en el país. En caso de migrantes objeto de tráfico ilícito, este principio opera ante pedido de asilo o refugio. O sea que aquí se van a hacer refugios y no se le puede negar el pedido de asilo cuando se compruebe que se ha cometido violencia contra ellos. Cuando su derecho de vida o la libertad personal esté en riesgo, la violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus principios de posiciones políticas. O sea, no vamos a poder aplicar nuestras leyes de migración si se aprueban estas dos leyes orgánicas que ellos llevaron al Congreso. Wow. ¿Qué te dice? ¿Qué va a pasar cuando aquí no se pueda deportar? O sea, no seamos soberanos la República Dominicana para deportar a los migrantes extranjeros. ¿Qué va a pasar? Eso ahí. Aparte de eso, a ellos hay